Vamos a montar el One Finger Clutch. Es un accesorio que se usa para que el embrague básicamente se vuelva muy blando y lo puedes usar con un solo dedo. Para off-road va muy bien porque en alguna subida, en alguna cosa vas a necesitar ir tocando el embrague y al final del día lo acabas notando. Vamos a enseñaros cómo se monta. Vale, esta es la parte que tenemos que quitar. Este es el original que viene con la moto. Vamos a sustituirlo por este. Lo que tendremos que hacer es aflojar este tornillo y estos dos de aquí, ¿vale? Y nada, y sacamos el cable y luego ya haremos juego con estas dos tuercas para acoplar el nuevo accesorio. ¿Vale? Ahora empujamos el cable y esto ya está liberado, ¿vale? Y ahora ya quitamos esto también. Vale, aquí hemos hecho un fallito. Vais a tener que quitar la mano, Adam. Estas tuercas las tenéis que desaflojar. Hacedlo cuando esté todavía montado porque lo tenéis fijado. Ahora sí es bastante difícil. Ponemos los tornillos y esto es al final es el ajuste que le vamos a dar. Eso se dejaría para el final. Vale, aquí va una junta por fuera. La otra junta por aquí. Y ahora vale, aquí tenemos una junta, esto, y ahora hay que meter la otra aquí. El orden, pensad que tenéis el pasador, esta chapita, dos gomas negras y el cierre. Tienen que ir las gomas negras junto con lo negro. Entonces esto lo cogéis, lo abrís un poco, que esto cede bastante, y bueno, con un poquito de maña pues ya pasáis uno y el otro, y ahora vamos a acabar de cerrar el cierre y ya lo tendríamos. Vale, una vez puesto, a ver, eso que os quede hacia dentro de la moto, porque si no cuando pliegue tocará con la chapa, ahí es donde se tiene que quedar. Durante el proceso, cuando estiréis del cable, esta maneta se va a plegar. Tened cuidado porque si lo ajustáis todo con la maneta plegada, luego no tenéis recorrido de embrague. Acordaos, en el último momento, esto lo estiráis a tope, ajustáis ahí y entonces ahí tendréis el recorrido. Vale, a la hora de ajustar esto, esta zona enroscada tiene que ir libre por aquí. Entonces apretad dejad este libre, que esto se pueda mover y buscarse su sitio, y cuando esto veáis esta zona que se mueve con facilidad, entonces apretáis las tuercas y luego cerráis pero este es el que tiene que mandar la dirección en la que tiene que ir. Y nada, lo último que queda es apretar estos tornillos de aquí y ya estaría. ¿Ves cómo es muy sencillo? Pues como habéis visto, ya hemos montado el One Finger Clutch, y si os ha gustado, hacednoslo saber y haremos más vídeos de montando accesorios a las motos. Full gas.